Buenos días, buenas tardes para ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comenta estos minutos el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en la parroquia de San Francisco en San Cristóbal. Celebramos ayer el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Debemos de tener presente lo que nos decía en otro momento el Concilio Vaticano II, de que María, parafraseando, es la luna que brilla con el sol. Y eso lo vemos porque desafortunadamente valoramos más a María que a Cristo, que viene siendo el sol. También en otro momento, parafraseando, y entendamos que también se dice en nuestra iglesia cristiana y católica que María no debe de eclipsar al sol. Por esto, ayer domingo en sí tocaba el tercer domingo de Adviento, pero con gran anticipación se pidió la dispensa a la Congregación de la Santa Fe en la Curia Romana, donde se dio para el pueblo ante todo mexicano que priorizáramos a la luna, pero sin dejar de ver al sol de justicia y de paz. ¿Qué podemos decir de esta fiesta? ¿Qué nos ayudan precisamente los elementos que en estos últimos días de diciembre nos están dando muestras precisamente de amistad, hermandad y humanidad, que se puede transportar, lo vemos plásticamente en las posadas, las piñatas, los dulces, la prioridad a los niños, los juguetes, el reparto de regalos, y culminamos el 24 con la cena de Navidad alrededor de nuestros padres y de nuestros abuelos, y valga decir también alimentos exquisitos y sustanciosos, que eso se toma precisamente de la palabra de Dios. Toda una hermandad, solidaridad y, ante todo, sentirnos familia, pueblo, hijos de un solo Padre. Ahora, vayámonos a las Escrituras. Si nosotros en el Antiguo Testamento nos centramos en el Decálogo, y más que en el Decálogo, en la Torá, los 5 primeros libros, y quitamos el Génesis, tendremos precisamente el inicio de un pueblo que precisamente está deseando el Señor
nuestro Padre, desde el principio de la creación, con un primer pueblo, el judío, y un tanto bastante importante que, ojo, que cada año van a celebrar esa cena familiar. En conmemoración, sí, de la liberación de Egipto, pero ante todo, que Dios, Padre, Yahvé o Jehová, como quiera llamársele, es el que quiere, a través del decálogo, de los 10 mandamientos, elementos éticos para configurar un pueblo, el primer pueblo israelita. Pasémonos al Nuevo Testamento. También el Señor tiene esto bastante en su mente, ya que lo celebraremos próximamente, la palabra hecha carne, donde antes habían hablado los profetas en nombre de Dios, ahora Dios mismo se hace hombre para que le tomemos precisamente bastante atención y guía, que será Él llamado el Cristo. Y nos dice, por un lado, quiero que sea un rebaño bajo un solo pastor. Vayan y enseñen a todos lo que yo les he mandado. Esta es la tarea. Pueblo antiguo y nuevo pueblo. Ahora, vámonos a María. Hoy se celebra así esta gran celebración entre nosotros, María de Guadalupe. Pero traspasémonos al año 1531, 10 años después de la conquista. ¿En dónde están los originarios de aquel entonces? En la orillada, en el monte y en los cerros. Y casualmente, ante esta situación de división, español y aborigen o nativos, viene Nuestra Señora a disipar las tinieblas, nos dice el canto. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Continuamos en este segundo segmento de Liturgia para la Vida. Estamos reconsiderando la celebración de ayer de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. María
llega en esos momentos cruciales de división, de opresión, de humillación y de marginación. Y expresa, lo sabemos bastante los mexicanos, a través del clásico canto, eran mexicanos su porte y su faz. Y aquí vemos lo que nos dice por un lado el Santo Padre Francisco. María se mestiza. Toma las dos sangres, nacionalidades y culturas, la española y la nativa, para hacerse precisamente morena. Y también nos alienta el padre Oliviera Rabasi acerca precisamente de María, que nosotros hemos puesto bastante énfasis de la cruz y la espada, la evangelización a través de la espada, a través de la opresión, a través de la sangre. Pero se da en Latinoamérica, de México hasta el Cono Sur, la mestización de dos razas. Y esta mestización se pudiera valorar en nuestros apellidos, dice el padre Oliviera Rabasi, que tenemos precisamente dos apellidos, uno europeo y otro nativo. Y nos da a entender todavía de esta mezcla hasta ahora, y que nos ayude con María presente mestiza, que repito, del Santo Padre Francisco se mestiza, hace una sola raza, nos une en lugar de dividirnos, como decíamos, tanto en el primer pueblo, lo que desea Dios, el plan de Dios original, Jesús que lo remarca, y María que precisamente lo hace irradiar en estas tierras. Estas señas, signos, de nuevo que vemos en este fin de año, no solamente sean para este fin de año, sino que siempre sea para el caminar de nuestra vida, porque hay también bastante de fondo que nos quieren destruir: el cristianismo, la familia y nuestra nación. Son los parámetros para este siglo XXI. No dejemos que nos invada estas ideas, sino que vayamos a la raíz de nuestra fe y del plan de Dios, y que estos signos en María, en estas fiestas navideñas, los vayamos reforzando familiarmente y consecuentemente en nuestra ciudad, país y mundo. Que ella, la Virgen de Guadalupe, que unió estas culturas, nos una cada vez más
católicamente y universalmente. Vamos a hacer otro espacio y regresamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Revisamos las papeletas litúrgicas que tenemos y dialogamos y exponemos semanalmente en este programa. La primera es historia. Según Justino, ¿quiénes llevan a los ausentes la comunión eucarística? Los diáconos. Esto también debemos de hacer una ampliación, que en un primer momento de nuestro caminar histórico en la Iglesia eran precisamente los diáconos. Pero después del concilio, específicamente en el año 1973, el Papa da autorización a laicos o bautizados, preparándose debidamente, nombrarles ministros extraordinarios de la comunión eucarística, para que ayuden en las celebraciones bastante numerosas, como también lo lleven a los que están enfermos o privados de la libertad. Y todavía amplía más, poder ellos exponer el Santísimo y dirigir la hora santa. Número 2. Teología. Completar. Pedimos al Señor, en el sacrificio de la misa, que reciba la ofrenda de la víctima espiritual. Haga de nosotros mismos una ofrenda eterna para sí. Otra de las palabras que también aquí se usan, que nos dan bastante atinado esto, viene siendo oblación, ofrenda, oblación. Esta ofrenda primeramente quiere decirnos ofrecernos a nosotros mismos. Recuerden lo que dice el Señor: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por su amigo. Nos estamos ofreciendo a través de nuestras dones y cualidades o profesiones al otro. Sí, recibimos remuneración económica, pero no solamente debe de ser esto lo que nos priorice la entrega, sino ante todo, precisamente una oblación, un sacrificio, que se puede decir quitar dolor, enfermedad, ignorancia.
valga para los maestros. Es que tú te estás desgastando para que el otro crezca, para que el otro precisamente se alivie, se sane, como también salga de la ignorancia. Número 3. Magisterio. ¿De qué acción litúrgica, sobre todo humana, hacia nosotros, como de su fuente, la gracia? Respuesta: la Eucaristía. Volvemos a recordar que la Eucaristía, que anteriormente se llamaba misa y que tiene más significado hoy la palabra Eucaristía, porque precisamente doy gracias a Dios de los bienes recibidos en el caminar de la historia de la salvación. Desde que se creó esta vida y este mundo. Ahora sí, metamos el Génesis, como decíamos en el primer segmento. Y ahí vemos precisamente cómo los israelitas, después de llegar a la tierra prometida y ver las maravillas que Dios había hecho para con ellos, salvando de la esclavitud, pasando el Mar Rojo, asistiéndoles en el caminar, 40 años, bueno, significativos, pero 40, donde se les da precisamente el alimento, el agua, como también el decálogo y su presencia en el arca de la alianza, que así le conocemos. Acción de gracias. ¿De qué le tienes que dar gracias a Dios? Es buen momento para hacerlo, pero también allí es donde Dios te habla y tú también le respondes. En el caminar de la vida. Signos. Pregunta 4. ¿Qué significa la palabra salmo en hebreo? Respuesta: alabanza. Veíamos la semana pasada el salmo responsorial, que en otro momento se llamaba canto gradual, que significa subir las gradas. Mientras se subía las gradas, se iba cantando este canto. Número 5. Celebración. ¿Cuántas plegarias eucarísticas hay aprobadas para la misa? Respuesta: 13 plegarias eucarísticas, que viene siendo el vértice de la celebración eucarística. Esa plegaria eucarística son 13. Antes nomás existía una, y ahora tenemos precisamente varias que podemos utilizar para los niños, que son 3, momento de reconciliación, que son 2, allá las podemos utilizar en Cuaresma, y luego también tenemos 5 para algunas circunstancias especiales, más tenemos 4 que son las ordinarias y más clásicas. Pero la plegaria eucarística 1 es la bastante antigua y primera que se utilizó hasta precisamente el Concilio Vaticano II, 62-65. Número 6. Vamos a hacer un
pequeño espacio, se nos agota el tiempo para este segmento y continuamos en el siguiente. No se vaya. Continuamos en la siguiente pregunta que quedó pendiente en el segmento anterior, que viene siendo derecho y otros. ¿Cuántos son los principales elementos que consta la plegaria eucarística? Son 8 elementos. ¿Qué debemos de entender primero? Que la Eucaristía tiene 2 partes: pan de la palabra y pan de la Eucaristía. Pero aquí debemos de hacer otra aclaración, de que antes del concilio, y todavía hay bastante entendimiento entre nosotros, que podemos llegar a la misa o a la Eucaristía en cualquier momento. Porque precisamente nos importa más lo que se hacía antes del concilio, el pan de la Eucaristía. La segunda parte. La primera parte no muy le tomamos atención y la consideramos precisamente importante. Por eso es el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Primera parte, la palabra. Antiguo Testamento, Salmo, segunda lectura y Evangelio. Explicación y homilía. Credo. Y la oración de los fieles. Aquí está el pan de la palabra, primera parte. Ahora vamos a entrar a la segunda parte que nos está diciendo precisamente esta pregunta. Los 8 elementos de la plegaria eucarística, de la segunda parte, del pan de la palabra. Primera parte, prefacio, que nosotros lo conocemos cuando precisamente el ministro, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos, demos gracias a Dios. Y viene el prefacio. Ese prefacio, hay varios, y son sobre todo para cada momento. Momento de la Virgen, alabanza de la Virgen, como fue ayer. Estamos en un matrimonio, la alabanza del matrimonio. Estamos en la confirmación, estamos en el orden sacerdotal. Consideramos el misterio de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, enfermos, etc. Alabanza para ese momento que estamos celebrando. Muy conocido el número 2, el santo. 3 veces santo, valga aclarar.
Luego viene la epíclesis sobre las ofrendas, que viene siendo la imposición de manos sobre las ofrendas, donde tras este signo viene el Espíritu Santo sobre estas ofrendas, que la convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, que conocemos en otro momento la transubstanciación. O sea, que ya no es pan, sino carne. Ya no es vino, sino sangre. Transubstanciación. Cambia. Vemos el pan, vemos el vino, sabe a vino, sabe a pan, pero este es el sacramento de nuestra fe. Y también, cuando se recibe cuerpo de Cristo, amén, sí creo y comulgo, lo como, lo mastico, pasa a ser parte de mí, Jesucristo, o yo de Jesucristo, paso a formar parte de su cuerpo, de Cristo. Y dentro de ese cuerpo están muchos miembros, que viene siendo la iglesia. Por eso se tocan las campanas, para que nos hinquemos. Solamente en este momento se pide, cuando sea posible, hacerlo. Y si estamos en disposición y en cuestión sana, saludable. Y los que no pueden, por aglomeración o enfermedad, una inclinación profunda. 4. El relato de la institución. Tomó pan en sus manos y elevando los ojos al cielo, dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, recordemos. Luego viene una palabrita un tanto extraña, la anamnesis, que quiere decir precisamente lo que allá se celebró en la cruz, hoy lo traigo al presente. Y recordemos el primer segmento. Este presente también me transporta al futuro, a la gloria, al cielo, como queramos decir también. El pasado, el presente y el futuro. El pasado lo traigo a hoy y a vez me transporta al futuro. De nuevo, la mesa del Señor. O lo que diría el Papa Benedicto, ¿qué es el cielo? La convivencia con Dios y con los bienaventurados. ¿No te suena esto a la última cena? ¿A la cena judía? ¿A la cena de Navidad? O también, innumerables veces el Señor, semejante es el reino de los cielos a un banquete de bodas. En varias ocasiones sale estas parábolas. Considerémoslas. Haremos un espacio y regresamos finalmente en la parte B.
Nos faltó tiempo para concluir estas preguntas que son bastante importantes de tenerlas en cuenta. Número 6. La epíclesis sobre los presentes. Aquí no vemos nosotros que el padre o el ministro imponga las manos públicamente al pueblo para que baje precisamente el Espíritu Santo, aquel de Pentecostés, aquel que precisamente con Pentecostés se funda la iglesia. Recordemos, habría pardos, medos, elamitas del Pondo, de Mesopotamia, Frigia y Panfilia, y todos los oían hablar de las maravillas de Dios. De nuevo, de las maravillas de Dios. De la acción de gracias de Dios a través de la historia de la salvación. Eran diferentes en razas, pero los unía una sola fe en Cristo el Señor, en lo que Él trajo, el inicio de la iglesia. Y precisamente, de nuevo, primera parte, un nuevo pueblo, un solo pueblo, bajo un solo pastor. Número 7. Siguen las intercesiones de vivos y muertos. Lo recordamos allá. Pedimos por los que sufren y viven tristes, de la gran familia de los cristianos, extendida por toda la tierra. Plegaria eucarística de los niños, como también de los difuntos. Valga decir, el día 2 de noviembre, las incontables peticiones de nuestras almas, de aquellos que partieron de entre nosotros. Número 8 y final de la segunda parte del pan de la Eucaristía, la doxología. Con ella se cierra la plegaria eucarística. ¿Y en qué consiste? Aquello que dice el ministro, con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Respondemos todos, amén. Respondemos todos, amén. Ojo, por Cristo, con Él y en Él, la doxología la recita el presidente, no el pueblo con el presidente. El pueblo afianza lo que acabamos de decir de nuevo con un amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este programa. Les agradecemos y pueden también visitarme en el canal de YouTube Una Liturgia para la Vida o el Liturgia para la Vida del Padre Víctor Anguiano. Buenos días, buenas noches para todos. Le esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Y María de Guadalupe, la patrona de nuestra América Latina, nos conforte, ilumine y ayude a ser un pueblo como vino a estas tierras. Yo soy la madre del verdadero Dios por el cual se vive.